Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un torbellino de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha intriga. Vamos a desentrañar juntos lo que se dice, lo que se rumorea, y sobre todo, a tratar de entender la reacción de Can Yaman ante las palabras o acciones de Demet Özdemir. ¿Qué habrá pasado? ¿Será que sus caminos se cruzan de nuevo en el ojo público? ¿Cómo lo ha tomado el actor? Si eres fan de estas dinámicas entre celebridades, o simplemente te encanta mantenerte al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante misterio, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, los animo de corazón a que le den ese botoncito de suscribirse. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis de los temas más candentes. Únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vayamos al grano. Todos sabemos que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, surgida en las grabaciones de Erkenzikuş, fue un fenómeno. Una química arrolladora en pantalla que traspasó la ficción y capturó la imaginación de millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores, o canemetes como se les llamó cariñosamente, vivieron cada momento de su relación ficticia y, para muchos, esperaban con ansias que esa magia se tradujera en una relación real. Y de hecho por un tiempo así pareció ser. Los paparazzi los captaron juntos, compartieron momentos que parecían confirmar los rumores, y el público los adoraba. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambiaron. Las dinámicas evolucionaron, y lo que alguna vez fue una conexión apasionada se transformó, al menos públicamente, en una cordialidad profesional y luego, en lo que muchos interpretaron como distancia. El punto clave de nuestro análisis hoy gira en torno a una supuesta reacción de Can Yaman. Hemos estado monitoreando las redes sociales, las entrevistas y las notas de prensa, y hay un murmullo constante sobre cómo Can ha estado lidiando con la presencia o las declaraciones de Demet en el ámbito público. Es importante recordar que, tras su separación, ambos actores han seguido caminos muy distintos. Demet ha consolidado su carrera con proyectos muy exitosos, tanto en Turquía como a nivel internacional, y ha sido bastante reservada sobre su vida personal, especialmente en lo que respecta a su pasado con Can. Por otro lado, Can Yaman ha mantenido un perfil más público con proyectos en Italia, y a menudo se le ve rodeado de atención mediática, a veces positiva, a veces, un poco más intensa de lo que uno desearía. La pregunta que surge una y otra vez es, ¿cómo reacciona Can Yaman cuando Demet Özdemir es mencionada, o cuando ella aparece en algún evento o proyecto que de alguna manera podría evocar su pasado compartido? Las interpretaciones varían enormemente, y ahí es donde reside la intriga. Algunos especulan que Can podría sentir un dejo de melancolía, un recuerdo agridulce de los tiempos en que compartían escenarios y miradas cargadas de significado. Otros sugieren que al ser profesionales, simplemente mantienen una relación cordial y que cualquier intento de ver algo más allá es mera fantasía de los fans. Sin embargo, hay momentos, o más bien, hay ausencias de momentos que alimentan el debate. Por ejemplo, cuando Demet ha asistido a eventos importantes, como premios o estrenos, y se le ha preguntado sobre Can, sus respuestas suelen ser breves, profesionales y a veces un poco esquivas. Fue un placer trabajar con él, o le deseo lo mejor en sus proyectos. Respuestas estándar sí, pero para los ojos más observadores, a veces se percibe un matiz, una pausa, una forma de hablar que podría interpretarse como algo más que simple educación. Y luego está la reacción de Can. En ocasiones, cuando se le pregunta por Demet, su respuesta puede ser una sonrisa un poco forzada, un cambio de tema rápido, o incluso un silencio que habla volúmenes. Se ha dicho que él prefiere no abordar el tema, que prefiere dejar el pasado en el pasado. Pero, ¿es realmente tan simple como eso? Piensen en la intensidad de la conexión que mostraron en Erkenzikuş. Esa serie no fue solo un éxito, fue un fenómeno cultural. La forma en que interactuaban, la chispa que irradiaban, era palpable. Para los actores, haber compartido ese nivel de conexión, haber vivido esa intensidad, incluso si era parte de un guión que se sintió muy real, deja una marca. Es natural que al cruzarse de nuevo en el universo de las celebridades, o al ser mencionados el uno por el otro, surja una reacción. La pregunta es, ¿qué tan profunda es esa reacción? Hemos visto vídeos y fotos donde, al ser interrogados sobre Demet, Can esboza una sonrisa, a veces un poco enigmática, y luego responde con algo como,
le deseo mucho éxito, o es una gran profesional. La manera en que pronuncia estas palabras, el tono, la mirada, todo puede ser interpretado de miles de maneras. Para algunos, es simplemente un actor maduro y profesional manejando una pregunta incómoda. Para otros, es un indicio de que aún hay sentimientos, de que hay algo que no se dice. La palabra clave aquí es lo lamento. ¿Can Yaman lo lamenta? ¿Qué es lo que lamentaría? ¿Podría lamentar que la relación no haya funcionado, que el tiempo que compartieron juntos haya terminado, o que su vida pública y privada haya sido tan escrutada? Hay un rumor persistente que sugiere que Can, a pesar de sus proyectos actuales y su enfoque en su carrera, podría tener una pizca de arrepentimiento por cómo terminaron las cosas con Demet. No necesariamente un arrepentimiento de querer volver, sino tal vez de no haber podido hacer que funcionara, o de no haber manejado la presión mediática de una manera diferente. Cuando él habla de esa época, a veces hay un tono de nostalgia, pero también de cierta melancolía. Se le ha visto evitar preguntas directas sobre Demet en entrevistas, y cuando no puede evitarlas, sus respuestas son medidas, controladas, pero a veces se escapa una emoción. Por ejemplo, en alguna ocasión, se le preguntó si le gustaría volver a trabajar con Demet, y su respuesta fue algo así como: cada uno está en su camino. Ahora mismo estoy enfocado en mis proyectos. Esto, aunque directo, también puede leerse como una forma de mantener la distancia, de no abrir puertas que quizás es mejor dejar cerradas. Y cuando se le presiona un poco más, quizás con alguna foto reciente de Demet que se vuelve viral, Can podría reaccionar con un suspiro, o con una sonrisa que intenta disimular. Algunos interpretan esto como que lo lamenta en el sentido de que le entristece ver que lo que alguna vez fue tan especial ahora es solo un recuerdo profesional. Además, hay que considerar la dinámica pública. Los fans de Erkenci siguen siendo muy activos, y cualquier mención de la pareja, ya sea en comentarios, fanficción o especulaciones, llega a sus oídos. Es innegable que esta presión constante debe tener un efecto. Can, al ser una figura pública que a menudo está bajo el microscopio, debe ser consciente de cómo sus reacciones son analizadas. Por lo tanto, es posible que su reacción de lamento no sea tanto por Demet en sí, sino por la nostalgia de un capítulo muy exitoso de su vida y carrera, un capítulo que inevitablemente está ligado a ella. Pensemos en la siguiente situación hipotética, que podría explicar esa reacción de lo lamento. Imaginemos que Can está en una entrevista, y de repente, la conversación gira hacia Demet. Quizás se muestra una foto de ella en la pantalla, o el entrevistador hace una pregunta directa sobre su relación pasada. En ese instante es natural que haya una pausa. Puede que Can sienta una punzada de nostalgia por los días de rodaje, por la energía que compartían, por el éxito arrollador que alcanzaron juntos. Esa pausa, ese cambio en su expresión, esa forma un poco más contenida de responder, podría ser interpretada como un lo lamento. Lamenta que esa etapa haya terminado, lamenta que ya no compartan ese vínculo tan especial, no necesariamente con deseo de volver, sino con la melancolía de lo que fue y ya no es. La palabra lamento tiene muchas connotaciones. Puede ser arrepentimiento, tristeza, o incluso una forma de decir qué pena, o es una lástima. Si Can Yaman, ante la mención de Demet Özdemir, esboza una sonrisa que no llega a los ojos, o si evita la mirada del entrevistador por un segundo, y luego dice algo como ella es una gran colega y le deseo lo mejor, ¿qué está transmitiendo? Podría estar transmitiendo profesionalismo, sí, pero también podría estar transmitiendo que de alguna manera, le afecta. Le afecta recordar esa conexión, le afecta saber que ese capítulo se cerró, le afecta que la vida los haya llevado por caminos tan distintos después de haber compartido algo tan intenso. Incluso si investigamos un poco más, hay quienes sugieren que Can ha intentado mantener un perfil bajo respecto a su vida privada precisamente para evitar comparaciones o especulaciones que lo vinculen constantemente con Demet. Si él percibe que cualquier cosa que diga o haga será analizada en relación con ella, entonces su reacción de lo lamento podría ser una forma de protegerse, de decir, esto es pasado, de una manera sutil. No quiere reabrir viejas heridas, ni alimentar a los fans que siguen anhelando la pareja. Y aquí es donde la interpretación se vuelve crucial. ¿Es una reacción de despecho, de amor no correspondido, de simple nostalgia, o de profesionalismo? La belleza y a la vez la frustración del mundo de las celebridades es que rara vez tenemos la respuesta completa. Pero las señales están ahí. La forma en que ambos actores, que una vez compartieron tantas escenas íntimas y apasionadas,
ahora se refieren el uno al otro con una cautela calculada, dice mucho. Si Kanyam An de repente se pone visiblemente incómodo, o si su sonrisa se desvanece por un instante cuando Demet es mencionada, y luego se recompone para dar una respuesta genérica, esa es la reacción que muchos interpretan como lo lamento. No es que esté llorando desconsoladamente, sino que hay un atisbo de emoción reprimida, una pequeña grieta en su fachada profesional que deja ver algo más. Es la melancolía del recuerdo, la lástima por lo que se perdió, la incomodidad de revivir un capítulo que ya ha pasado. En resumen, la reacción de Kanyaman ante las menciones de Demet Özdemir parece ser una mezcla compleja de profesionalismo, nostalgia, y quizás, un ligero lamento por la forma en que su historia juntos terminó o evolucionó. No es una reacción de odio ni de rencor, sino más bien la de alguien que recuerda un momento importante de su vida y carrera con una mezcla de cariño y resignación. El hecho de que siga siendo un tema de conversación, que los fans aún analicen cada uno de sus gestos y palabras cuando se trata del otro, demuestra la huella imborrable que dejaron en la memoria colectiva. Y así, amigos, hemos llegado al final de esta interesante exploración. Hemos intentado desentrañar esa supuesta reacción de Kanyaman, y hemos visto que detrás de cada gesto, de cada palabra, puede haber una historia más profunda. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Cómo interpretan las reacciones de Kan cuando se menciona a Demet? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido intrigante e informativo, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes les interese este tipo de temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.